El tema de la salud es fundamental porque diferentes estudios internacionales y nacionales demuestran el impacto que tiene la buena salud en las posibilidades de construir una sociedad próspera. Hay muchos temas pendientes en ese sector, en el escenario del Congreso de la República y específicamente en la Cámara de Diputados. Y hemos invitado al día de hoy al presidente de la Comisión de Salud de esa Cámara y diputado por la provincia de La Vega, por el Partido de la Liberación Dominicana, el diputado doctor Mario Hidalgo Beato. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a ustedes y a todos los amigos televidentes que siguen pues este maravilloso espacio que llega a todos los dominicanos todas las mañanas. Aquí estamos pues entregados por y para ellos. Es muy importante, tocábamos todos los procesos que están viviendo en el sector salud en la República Dominicana y cómo vimos una explosión del mismo con el tema, bueno, de muchas deficiencias en los distintos hospitales, las enfermedades que comenzaron los brotes y demás. Entonces, en el caso específico de lo que estamos hablando, que es la descentralización del ministerio, donde se ve que hay, para que haya un mejor desarrollo de cada una de las áreas del sector salud. ¿Cómo va eso? Muy bien, yo creo que acabamos ahora de dar un paso trascendental en el Congreso de la República. Precisamente la semana pasada la Cámara de Diputados acaba de aprobar en 2 lecturas la creación del Servicio Nacional de Salud, que va a ser el órgano ejecutor del ministerio. Se va a dividir, se va a descentralizar, va a haber un órgano rector, que es el ministerio per se, la ministra, y va a haber un órgano ejecutor, que es el Servicio Nacional de Salud. Yo creo que esto va a venir a eficientizar el uso de los recursos del Estado destinados al sector salud. El ministerio es un mega ministerio, muy hipertrófico, y quizás eso contribuya mucho a su ineficiencia en algunos aspectos de los servicios que brinda el sector salud. Por eso esta medida yo la creo atinada y creo que una vez el Senado de la República, que estará llegando esta próxima semana, la conozca y el presidente la promulgue, todos los dominicanos seremos beneficiarios de este tipo de iniciativas, sin lugar a dudas. Correcto, hay otro tema que ha estado en el escenario nacional y yo creo que impacta a la nueva camada de médicos en su proceso de formación, y es la discusión sobre las residencias. Y creo que en la Comisión de Salud que usted preside radica un proyecto de ley que busca sustituir las residencias médicas por un examen para darle el exequatur a los médicos. ¿Puede explicar a la población cuáles serían los beneficios de ese cambio? Definitivamente nosotros hemos asumido una problemática real que hay en cuanto a lo que es la formación del médico y lo que es la expedición del exequatur. Año tras año los médicos acuden a tomar un examen nacional de competencias, un examen nacional de residencias médicas. Ese examen, junto con otros acápites, es lo que le permite al médico optar por una especialidad en uno de los centros hospitalarios que ofrecen la formación de especialistas. Hemos visto ese examen, lo da la UAS fundamentalmente. Hemos visto como este año, por ejemplo, solamente el 17% pasó el examen. Una locura, es una locura. Prácticamente de 5.000 médicos, 4.800 aproximadamente, solamente lo pasaron 700. Y ellos pedían la revisión del examen para saber sus fallas, y ahí hubo una lucha ardua para lograr poder ver en qué fallaron y en qué pueden mejorar. Correcto, acudieron al Congreso Nacional, manifestaron que querían hacer valer sus derechos constitucionales y que exigían una revisión del mismo. Nosotros procedimos a reunirnos con todos los actores que intervienen en esta situación. Y posteriormente, pues una vez conocido las situaciones que realmente afectan esta situación, hemos procedido a someter un proyecto de ley que está siendo conocido por una comisión bicameral, dada la importancia del tema, tanto senadores como diputados, la cual ya ha rendido un informe que va a subir a ambos hemiciclos la próxima semana también, donde quedará resuelto de una vez y por todas esta situación. Porque ¿qué es lo que pasa?
Lo primero es que el órgano que tiene que dar el examen no es la UAS, es la MESIT, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Él es el órgano llamado a dar ese examen. Un examen que tiene que tener los ítems, la bibliografía previamente definida, como la tienen los estudiantes, doctora, que cogen el Foren, que cogen el MIR en España. No te pueden sorprender. Exacto, que tú tienes que tener una bibliografía previamente establecida sobre la cual tú te vas a preparar para coger ese examen. Para estudiar hasta con un año de antelación. Correcto. Claro, porque la medicina es tan amplia que si lo dejamos abierto a la imaginación. Correcto. Y otra cosa es, tiene que estar validado por un instrumento del Estado que garantice la seriedad de la prueba. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces yo creo que ahora este proyecto de ley va a quitarle a la UAS la potestad de ser la que emite el examen. Antes era así porque la única que validaba las residencias médicas era la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya hoy vemos como Pucamaima, por ejemplo, y otras universidades validan lo que son las formaciones de especialistas en el país. Sí, por ejemplo, lo que se forman en el Cabral Ibáez, en la región del Cibao, su título es validado por la Universidad Católica Mayor. Hay un lenguaje común. Por eso es interesante concentrarlo todo en la MESIT. Exactamente. Claro. Y obviamente va a haber ese organismo que lo va a presidir la MESIT, pero que estará compuesto también por el Ministerio de Salud Pública, por representantes del Colegio Médico, de la Armada Dominicana, de todos los actores de la salud. Y las universidades formarán parte de una especie de consejo que será la que administrará el examen, para evitar que todos los años esta prueba tenga toda esta serie de cuestionamientos que hemos visto que está teniendo. En otro orden, ese mismo anteproyecto de ley busca eliminar las pasantías médicas. El médico, aquí se está dando una situación muy irregular, muy anómala. La ley de Secuatur viene del 1957, modificada en el 67. En 1967, cuando solamente había un alma mater en el país, que era la UAS. Hoy nosotros tenemos 11 escuelas de medicina produciendo médicos. Aquí se gradúan aproximadamente 2.000 médicos al año. Solamente la UAS tiene 16.000 médicos matriculados estudiando medicina. Wow. Entonces, ¿qué se busca con esto? Se busca, entonces el estudiante pierde por esta condición que le exigen para poder ejercer la medicina, es tener un año de pasantía, un año que le hacen al Estado. Usted gradúa y tiene que hacer un año al gobierno, así se llama. Y si tú no haces ese año, tú no tienes el S4. Es una condición que exige la ley para tú obtener el S4. Ahora lo que buscamos es, ¿pero qué pasa? Que un estudiante cuando se gradúa, para conseguir una pasantía, a veces dura un año fuera del sistema. Te gradúas hoy, pero producto de la cantidad de médicos que produce el sistema, no hay suficientes plazas. No hay plazas. Pero hay una pregunta. No hay plazas, pero entonces hay lugares que faltan médicos. Hay como una contradicción ahí. Lo que pasa es que también no hay las condiciones en esos lugares. Porque la mayoría de la concentración de los médicos está en 4 o 5 provincias. Por eso, entonces no hay plazas en las provincias a las que esos médicos quieren ir por un asunto de comodidad logística y de todo. No necesariamente. En este caso, el médico pasante está dispuesto a irse a donde sea. Por eso que digo que no hay las condiciones. No hay un lugar, entonces, una residencia donde esos médicos que estén haciendo la pasantía puedan ir, un ejemplo, a vivir en esa provincia. Sí, o sea, no hay... No son del todo óptimas las condiciones, en eso estamos claros. Pero ese no es ni siquiera el obstáculo principal. Es que la oferta de médicos es mayor que la posibilidad del Estado de ubicar a esos médicos una vez se gradúen para hacer el año de pasantía. Entonces tienen que durar muchas veces un año y pico fuera del sistema de salud. Entonces lo que es peor aún, se van un año a un lugar lejano, donde pierden lo que es el contacto con una formación necesaria en ese momento para ese médico. Entonces, ¿qué es lo que busca el anteproyecto de ley? Anular las pasantías médicas, que tú te gradúes y que inmediatamente puedas coger el examen nacional de competencia y optar por una residencia médica. Eso le permitirá al Estado... O sea, lo que se elimina la pasantía. Algo fundamental, que es convocar un concurso nacional para que
la puerta de entrada al sistema de salud a través de las UNAPS sea ejercido por un médico especialista en medicina familiar, que es un médico que tiene 3 años de formación, es un médico que está en capacidad de resolverle problemas de salud al ciudadano, cosa que el pasante todavía no puede hacer porque no tiene la formación adecuada. Entonces, una de las grandes deficiencias que hemos tenido en el sistema de salud es que las UNAPS no han respondido a las expectativas que nos habíamos creado, producto quizás de esa razón, que el médico, la persona dice, yo no voy a ir a ponerme en manos de un practicante, claro, que es el pasante. Para el televidente hay que traducirle unidades de atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema de salud. Entonces, esta anulación de las pasantías va a permitir al ministerio colocar un médico en capacidad de poder llevar a cabo lo que son las políticas públicas de salud, porque tiene la formación. Y de esa manera sí habría suficientes plazas para de esa manera aumentarían las residencias en esa especialidad de medicina familiar. Aumentaría. Exactamente. Porque hay que aumentar eso. Usted ha tocado un punto fundamental, que de hecho en los concursos pasados se han quedado muchas de esas plazas vacías. Porque nadie quiere. Porque nadie quiere, porque entonces no tiene dónde ubicarse después que es especialista. Ahora le vamos a abrir la posibilidad, anulando la pasantía, de que ese médico familiar pueda optar por una plaza en el Estado y finalmente que tenga también un mejor salario, porque hemos visto que podemos disminuir en unas 300, 400 plazas las pasantías con respecto a los médicos familiares, lo que podría permitir con el mismo presupuesto aumentar el salario a los médicos familiares y que sean mejor remunerados para que también así sea atractiva para ellos, aparte de los incentivos que tendría en zonas fronterizas y zonas alejadas que realmente ameritan un incentivo. Esto va a significar un cambio operativo, porque cuando hablamos de medicina familiar y de atención primaria, más que de un lugar, o sea, donde el ciudadano va a buscar la salud, es el médico que va a donde el ciudadano. Cuando hablamos de medicina familiar, se va a encargar un médico, como en Cuba, por ejemplo, de una zona específica para brindarle atención hasta visitándole a su casa. Sin lugar a dudas. Es que la UNAP está hecha para eso. Correcto. El médico de atención primaria es el que censa su sector, toda su... O sea, una salud proactiva, claro, y tiene que medir de todos los niños que estén vacunados, todas las personas que están embarazadas, o sea, haciendo un censo ya sabe incluso de qué se enferma esa población, claro, cuáles son las necesidades, cómo manejar. Y que nos va a permitir desconcentrar el flujo de pacientes a los hospitales. Cuando tú logras solucionar un problema de salud en el entorno del paciente, entonces el flujo hacia los centros hospitalarios es menor. Que el 80% son de temas manejables, un dolor de cabeza, un dolor de estómago. Correctamente. Entonces presiona el sistema, ocupando un especialista en algo sencillo. Exactamente. Y me llama la atención porque usted dice que con el presupuesto, que eso optimizaría bastante el presupuesto que tenemos. O sea, ¿cómo funcionaría? Y en la República Dominicana podemos decir que ¿cuánto nos falta para que el presupuesto de salud sea uno que cubra las necesidades básicas de la población? Mire esto, déjeme explicarle algo que es fundamental y su pregunta yo creo que es bueno que el pueblo dominicano conozca cuál es la realidad de la inversión en salud. Yo creo que doña Tati Guzmán y su equipo es una gran administradora. Lo que hace ella es realmente impresionante, porque logra dar un servicio de cierta calidad con muy bajos recursos, y eso es muy loable. ¿Por qué le digo esto? Por ejemplo, el año pasado el presupuesto de salud aumentó, prácticamente es el mismo el que teníamos el año pasado. Son 62.000 millones este año, el año pasado eran 60.000 y algo. ¿Cómo se repartieron esos 60.000 millones, Lorena? Esos 60.000 millones se repartieron de la siguiente manera: 23.000 millones son en salarios. Si ya usted le va restando a los 60.000, redondémoslo, menos 23.000 en salario, van quedando 37.000. 27. 37. Quítele 19.000 para las aguas, porque lo que se asigna a INAPA, a Coravega, a Coramoca, a la CAS, a Corazán en Santiago, está dentro del presupuesto de salud. O sea que son 19.000 millones el año pasado. Réstele a los 60.000, los 23.000 de salario dijimos, y los 19.000 de las aguas. O sea, lo que queda
para toda la prestación del servicio. Ahí te voy, pero no he terminado. Son 19.000 milloncitos. No he terminado. ¿Siguen quitando? Hay una partida que va a los que son el Instituto, al Consejo Nacional de Seguridad Social, que son como 7.000 millones de pesos. Quedamos en 12.000 entonces. Aproximadamente, cuando tú redondeas, no. hay 1.500 además para deuda pública. Cuando yo saqué los datos del año pasado, al ministerio le quedan 9.000 y pico de millones, que neto serían un 0.36 del PIB nacional. Yo creo que lo que ellos hacen, Salud Pública tiene 1.876 centros de salud repartidos en toda la geografía nacional. Magia. Y creo, por ejemplo, que ella asumió el ministerio en un momento difícil y ha logrado solventar junto con su equipo una serie de situaciones que hoy en día pues han mejorado sin lugar a dudas considerablemente, aún con ese escaso presupuesto. Creo que lo hace de manera transparente y eficiente. Y le hemos visto que se ha visto, o sea, que se ha visto empujada a trabajar mucho con las empresas, más que con las instituciones, porque al final no hay recursos. Es correcto. Hacia ahí va la lucha del Congreso ahora. De hecho, vamos a, ya una vez terminado con esto, temas que yo creo que van a sentar la base de la transformación de lo que son los servicios de salud en la República Dominicana y de la formación de los médicos en ambos proyectos de salud que hemos dialogado hace minutos. Nos dirigimos ahora nuestro enfoque en el Congreso hacia ver cómo nosotros logramos un aumento escalonado de lo que es la inversión en salud en el presupuesto de este año y en los años por venir, que haya un compromiso del Poder Ejecutivo junto con el Congreso de la República, porque nosotros sabemos que no disponemos como Estado de lo que quisiéramos y de lo que necesitamos, pero sí debemos de ir ya sentando las bases para que de manera fija, si se quiere, tengamos un aumento año por año que se corresponda con lo que son la demanda de los servicios de salud del pueblo dominicano. No podemos tener ciudadanos oro, plata, cobre. La salud debe ser igual para todos los ciudadanos. Para todo el mundo. Debe de ser universal, debe de ser solidaria y financieramente sostenible. De eso se trata. Y yo creo que con voluntad política nosotros podemos llegar a lograr esto aquí en la República Dominicana. Y con reorganización, ahora veo que hay una trampa presupuestaria que deberían aprovecharse la discusión del presupuesto para el año próximo y rediseñar esto, porque creemos entonces que salud tiene 60.000 millones si verdaderamente no los tiene. No tiene nada. No, 12.000 millones, si lo dividimos entre 10 millones, el costo, el presupuesto que hay para cada ciudadano si se enferma es pírrico. Ahí te voy, yo digo, y yo creo que cuando uno lo dice es bueno, porque a veces siento que la presión sobre los mismos ministerios, cuando tú ves, el ciudadano ves, dice, Poncho, la ministra de Salud está manejando 62.000 millones. Sí, ¿qué está haciendo con el dinero? ¿Qué está haciendo con el dinero? Pero no, esa no es la realidad. La realidad es que tiene que hacer magia, tiene que hacer malabares para poder responder a todo lo que es la demanda de un pueblo que, según la CEPAL, tiene un 40% de pobreza y un 20% de indigencia. Según los últimos análisis. Ahí te voy, es un pueblo que consume mucho, que demanda porque mucho. La pobreza sale más cara. Claro, se enferman más, no lo hemos entendido. Se enferman más, buscan más servicios. Hay otro tema fundamentalísimo en el sector de salud que tiene que ver con las ARS de las instituciones autónomas y la SENASA. Vemos que los maestros tienen su ARS, que la policía tiene su ARS, que las Fuerzas Armadas tienen su ARS, y uno no entiende, porque si hay una ARS pública, SENASA, que por cierto funciona bastante bien, puede estar mejor como todas las cosas, pero funciona bastante muy bien, sí. ¿Por qué no se concentran todas las funciones públicas, el servicio de salud en SENASA, por ejemplo, y se deja el lío de los maestros que siempre están con el SEMA quejándose, y van y tienen una tarjeta de SENASA? ¿Qué hay con eso? Yo creo que son de los aspectos a revisar, porque estamos abocados a revisar la ley 8701, que es la que crea la ley de seguridad social. Ya se hace necesario, después de casi 14 años de haber sido puesta en ejecución, que revisemos una serie de entuertos que hemos visto en el discurrir de estos años que tiene la ley. El Congreso está llamado a revisarlo. Yo me sindicalizo con tu posición. Yo creo que debiera de ser
el SENASA, la única, y que todos los funcionarios del Estado, de todos los niveles. De todos los niveles, no importa la institución que sea, pues obviamente cotizar. Bueno, hay unos que van de todos los niveles, pero hay unos niveles que van a gritar. Debería ser por ley, debería ser tan disuasivo. Claro que al final yo creo que también cuando todos lo... Mejora, sí. Claro que va a mejorar. Porque no va a mejorar. Es que las contribuciones serán mayores, porque todos aportaríamos a la institución, y es una realidad lo que dice. Y además SENASA ha dado muestra de que... Imagínese el presidente de la República. Tiene que tener su carnet de SENASA. Cuando vaya para allá, digo, mire, presidente, exacto, y diga, al primer día, 16 de agosto, su carnet de SENASA, y va a atenderse. Tiene que mejorar el servicio. Obligatoriamente. Sí, sin lugar a dudas. Eso ayudaría mucho. Sin lugar a dudas. Yo creo que tenemos que revisar esos aspectos y otros muchos más. Cosa que no es un sueño, porque no sé si usted vio una foto de Mujica, presidente de Uruguay, Pepe Mujica, esperando ser atendido en un servicio hospitalario público del Uruguay. Ahí como cualquier ciudadano. Y todo el mundo sabe la calidad del servicio que hay ahí. Bueno, pues ayuda. Eso es una sociedad igualitaria realmente. Mira, por eso es que es tan importante esta ley. La ley de descentralización del ministerio, porque en la medida que eficienticemos y transparentemos el uso de los recursos, tendremos mejores centros de salud pública. Yo, por ejemplo, yo le digo a mis choferes y a mi esposa, yo ando todos los días en la autopista Duarte, porque transito de la capital aquí, a la capital, de la capital a La Vega, y yo le digo, miren, si a mí me pasa algo en el camino, llévenme al Hospital Juan Bosch, porque yo sé que es un hospital público de autogestión, pero sé que la calidad del servicio, o sea, hay que decirlo, es extraordinario. Yo pude visitar, es extraordinaria, es excelente. A mí que me lleven ahí también. Entonces, mira, sin lugar a duda, es así. Sí, porque cogen con uno para acá y uno se muere en el camino. No, y entonces al primero que llega, bueno, vamos a dejarlo ahí. Ese hospital recibe los pacientes que tienen un seguro SENASA subsidiado. Y lo atiende con toda normalidad. Entonces debemos de seguir fortaleciendo el SENASA para que haya una cobertura universal del pueblo dominicano y que todo el mundo tenga la posibilidad de recibir una salud digna. Y yo creo que ha sido lento, ha sido lento el proceso, pero creo que avanzamos. Y en la medida en que destinemos más recursos y que nos programemos, podemos alcanzar muchas de las metas que todos anhelamos tener en el sector. Ha faltado una conciencia también, sin lugar a dudas, de entender que la salud es política de desarrollo, y el gobierno ha sido tacaño, por ejemplo, para poner a funcionar el seguro contributivo subsidiado, porque no quiere aportar la partida que permitiría que ese 60% de fuerza laboral informal tenga un seguro médico. O sea, yo pienso que ha faltado un poco de conciencia. Pero sí sé que hay comisiones que no se reúnen tampoco en cuanto a salud se refiere, porque por ejemplo cuando estaba el problema de los jóvenes con los exámenes, ellos buscaban independientemente en cada uno, y esa comisión no se reunía para decidir qué iba a hacer. Por eso entonces pasa al Congreso y ahí ya va a tomar otra forma la solución de ese problema, que yo la entiendo perfectamente, pero igual hay muchas otras deficiencias en cuanto a la ley y en cuanto a la misma ley obsoleta que todavía tiene vigencia en algunas cosas, que me imagino que ahora se tendrán que canalizar por esa vía. Por ejemplo, le digo algo que tiene que ver con la ley. Lo que pasa es que, a ver si logro entender. Entiendo que usted manifiesta algo que es una problemática real del sector salud, la atomización. El sistema de salud en la República Dominicana ha estado muy atomizado y se requiere concentrar algunas cosas y descentralizar otras. Yo creo que eso es una de las cosas que busca... por ejemplo, yo digo, recuerde que en los médicos ejercemos, pero ¿hasta qué punto cada médico tiene derecho a ejercer? Que el médico no lo sabe todo. No sé si me da a entender. Recuerde, usted como radiólogo sabe hasta dónde ve un paciente en radiología, ¿verdad? Hay el intrusismo. Si usted le da por hacer otro tipo, dentro de la medicina, hacer otro tipo de especialidad, y quizás con un curso, porque usted es médico, se siente ya capacitado, usted
tendrá derecho a hacer eso que usted aprendió, con ese otro curso. De los temas ahora, con el tema de la cirugía plástica. Bueno, cirugía plástica, pero también yo veo en muchas otras áreas que un médico, porque es médico, puede hacer otro tipo de ejercicio cuando no está capacitado. Y no esté capacitado. O sea, alguna ley que regule. Aquí dentro, porque sabemos que fuera de aquí yo no puedo hacer cirugía, pero aquí yo como médico general, si me toca resolver un problema médico que tenga que, como en los pueblos, que hay médicos empíricos con algunas de las especialidades y todavía los resuelven los casos. Y nos hemos quedado un poquito, porque la ley no lo va a penalizar por haber hecho eso. Porque él es médico. No, lo que pasa Entonces lo que le digo es, esa parte también entra por ahí, por el Congreso, el regularizar. Le explico y vuelvo atrás otra vez. Eso es lo que buscamos cuando tratamos de que el ministerio sea rector, que el ministerio cumpla con eso, que es regularizar el ejercicio de la salud pública, de la salud en la República Dominicana. Cuando tú tienes un ministerio que tiene que estar, por ejemplo, el ministro comprometiéndose con el arreglo del hospital, con la camilla, que con la ambulancia, que con esto, obviamente a veces deja de lado esos elementos que usted dice, que deben de ser reglamentados. O sea, ¿qué es lo que están haciendo ahora, por ejemplo, con los cirujanos? Y ayer la doctora presentaba la guía, que es muy interesante, excelente, el protocolo quirúrgico. Para que... Pero que lo va a ser aplicado estrictamente por los cirujanos. Claro. Pero si otro médico empírico quiere aplicar ese protocolo, que se lo prohíbe ahí dentro de la medicina, que lo prohíbe. Eso es importante. Es que hay normativas y reglamentos que prohíben el ejercicio irregular de la medicina en el país, y el órgano llamado a darle seguimiento a eso es el ministerio. ¿Usted me entiende? Por ejemplo, es lo que acaba de hacer con respecto a los cirujanos plásticos. Porque, es por correcto ejemplo, lo que han hecho. Con la habilitación, la MESID, con la habilitación depura los currículum de cada médico y sobre todo de las especialidades. Si el médico realizó sus estudios fuera, en la MESID tiene que demostrar que todo el proceso fue totalmente aceptado y que cumple todas las reglas. Correcto. En el último país del mundo que haya hecho su especialidad, la MESID le depura ese currículum. Pero después hay personas que igual no tienen depurado en la MESID su currículum y están ejerciendo igual la misma especialidad, quizá con un curso o quizá con unos estudios que no finalizó, pero está ejerciendo. Pero lo está haciendo entonces de manera ilegal. Pero es lo que le digo, entonces la ley ahí habría que buscar por dónde yo puedo demostrar que eso no es lo correcto para poder aplicar totalmente la ley. Es que ahí se quedó un cabito suelto. Pero vuelvo atrás, o sea, el ministerio es el llamado a regularizarlo, y está estipulado en la ley. O sea, tanto el ministerio junto con las sociedades especializadas tienen que tener control de quiénes son, por ejemplo, los gastroenterólogos del país, quienes son debidamente avalados sus estudios por el Ministerio Superior de Ciencia y Tecnología, y sobre esa base pueden ejercer en la República Dominicana. O sea, que el problema no es de falta de normativa, sino de que no se aplica. De seguimiento a las normativas. Porque el ministerio, por sus responsabilidades, lo importante no se puede atender porque lo urgente le quita. Y es donde entra la descentralización. Ahí es donde entra la descentralización. Exactamente, yo creo que va a ser más eficiente. Obviamente también hay aspectos de las leyes, por ejemplo, ahora en lo que es el examen nacional de competencia, también toca a los médicos extranjeros. O sea, los médicos extranjeros que vienen a ejercer al país, que tenemos aquí una cantidad enorme de médicos. Sí, tendremos cubanos, venezolanos, de todos los lados que quiera venir. Muchísimos, no hay problema. Van a tener que validar sus estudios universitarios aquí en el país, van a tener que coger el examen que le va a permitir su licencia, ya no se va a llamar S4, su licencia de ejercicio profesional, van a tener que coger su examen, y lo mismo tendrán que hacer lo que vienen ya como especialistas. Yo creo que nosotros también nos abocamos en los años próximos a lo que es la recertificación
todos los especialistas tendremos que examinarnos cada cierto tiempo, también para validar nuestro conocimiento. Claro, porque la medicina, todo ejercicio profesional necesita de la actualización, pero la medicina eso es, o sea, no, que vital. no se invierte en la capacitación. No, fundamental. Porque sea fundamental. Y más en un mundo como el que vivimos, que es un mundo donde los avances tecnológicos, pues obviamente van uno tras otro. Claro. Eso nos obliga a nosotros de manera permanente a estar documentándonos. No, y lo vivimos con enfermedades exóticas para nosotros que de pronto nos sorprenden y no sabemos qué hacer, estamos desarmados y la población se preocupa porque no tenemos idea de cómo combatir. El pánico, ya me lo comienza a ganarse de la mesa. Está pasando algo en salud, no conozco esta enfermedad, la solución, por ejemplo, favor. Yo le digo porque cada institución trata de capacitar sus empleados. Y le digo, por ejemplo, en la Plaza de la Salud he visto cómo ellos han invertido mucho en las enfermeras para lograr que esas enfermeras rindan mejor. Eso lo hace la institución independiente. Cada centro de salud quiere que su personal trabaje para mejor, o sea en condiciones mejores, que atienda al paciente. Entonces lo hemos visto así, pero a nivel nacional también debe haber esa exigencia de esa preparación continua. Claro, y no entrenarnos, con la urgencia, no por ejemplo, con el tema del cólera, la chikungunya. No, y la misma deshumanización. La gripe, la influenza tipo A, que nos ha sorprendido ahora, que no sé en qué está, porque ha salido de la prensa. Entonces, está preocupado, quiero que lo sepa. Que le vayamos adelante a las crisis. Yo creo el sistema como que ha fallado para eso, que es reactivo. Yo creo que son esas patologías, por ejemplo, ayer leía que hemos tenido recientemente 23 muertes en el país por cólera y por dengue. Correcto. Creo que 9 por cólera y las restantes por dengue. Hay que decir que baja la del cólera. Ha bajado, pero teníamos 100 años sin cólera en el país. El cólera obviamente ha sido producto de la cercanía con nuestros hermanos la mala suerte, haitianos. Los nepalíes se la llevaron a Haití. Exacto. Y ya los otros es historia. Pero son patologías propias de países subdesarrollados. El problema de nosotros, del suministro de agua en la República Dominicana es... la salud comienza por ahí. La salud comienza por ahí. Si no tenemos agua, si en lo básico no tenemos calle, o sea que todo es, cuando un vehículo pasa, que si el polvo, que aquello, todo eso influye. ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, del dengue? El dengue, que lo transmite el Aedes aegypti, el mosquito, está fundamentado en la imposibilidad que tiene un porcentaje elevado de la ciudadanía de recibir agua por tubería. Sí, tienen el agua almacenada por obligación. Exacto. Un hábitat ideal. Señores, y el tema de la basura aquí. Sí. Si tuviéramos agua por tubería de manera constante y permanente, entonces no tuviéramos la necesidad de tener un reservorio de agua en las partes traseras de nuestras casas para poder hacer las labores propias del hogar. Me dicen que el tiempo se nos va, pero yo voy a abusar de la producción porque usted es médico, pero también usted es político. Sí. Entonces no puedo dejar de preguntarle cuál es su posición con respecto a la situación crítica que está viviendo su partido en estos momentos. Pienso que estamos obligados a dialogar. El presidente Leonel es un hombre que amerita del respeto, de la consideración, del cariño de toda la familia peledeísta. El presidente Danilo es un hombre que ha hecho un gobierno aceptado por la población dominicana. Ambos concentran el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando tú analizas las posiciones encontradas, creo que se necesita de un advenimiento, de que ambos se junten, de que ambos dialoguen. Ellos nos han enseñado a todos nosotros que sobre la base del diálogo, del consenso, hemos logrado ser un partido ejemplar en la República Dominicana. Y yo pienso que en este momento tan difícil que estamos viviendo, el diálogo es determinante para salir de la situación en que nos encontramos y devolver la paz no solamente al Partido de la Liberación Dominicana, sino a la sociedad dominicana, porque hoy por hoy el Partido de la Liberación Dominicana es uno de los pilares fundamentales de la democracia de partido. Y por eso se hace fundamental que dialoguen, que se pongan de acuerdo,
yo creo que si ellos dialogan y hablan, nosotros podemos finiquitar esta situación. No es cuestión de mayoría ni de minoría, de que tengamos mayoría. Que siempre son relativas y cambiantes. Que tengo mayoría en esa lucha de poder lo que lo hace. Exactamente, no es la mayoría que tú tienes en el comité político, que yo tengo en la Cámara de Diputados. Al final, creo que si la situación continúa, será en detrimento del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso es lo que tenemos que evitar. Ellos deben de... ¿Y usted ha recibido señales positivas en esa línea? Yo creo que sí, que yo creo que nos estamos moviendo en esa dirección y espero que sigamos moviéndonos en esa dirección, porque sin lugar a duda ellos, los dos, han sido actores fundamentales, trascendentales en la época post-Bosch de lo que es el Partido de la Liberación. Son hermanos siameses. Ahí te voy. Si se despegan se mueren. Ahí te voy. Ambos se necesitan, uno y otro. Y ambos son hombres muy sosegados, muy equilibrados, no son hombres pasionales, viscerales, creo que ambos son hombres más bien cerebrales, y por eso yo albergo y creo que la prudencia es lo que debe marcar lo que es el día a día del Partido de la Liberación Dominicana en estos días por venir. Pero estoy seguro de que nosotros tenemos vocación de poder y que estamos claros que para retener el poder en la República Dominicana necesitamos del consenso y del advenimiento de ellos dos, de que se junten, dialoguen y que finalmente lleguen a un acuerdo para beneficio de todos nosotros. Porque, fíjese usted, hemos visto cómo el presidente Leonel aquí juntó a Chávez y Álvaro Uribe, propició el diálogo nacional, vemos cómo ahora los trabajadores se juntan con los patronos. Y hasta propuso participar en mediación al Medio Oriente. Entonces, sí, aquel que ha propuesto diálogo, me imagino que es capaz de aplicarlo. Es lo que te digo, el gobierno actual da a través de sus instituciones señas de ser también propiciador de diálogo, como lo estamos viendo ahora en diferentes escenarios. El presidente Leonel también. O sea que ellos los dos creen en el diálogo. Sí, lo que pasa es que yo creo que más que diálogo es un tema de ceder ya. Y al final, cuando se trata de dar de ti a lo que tú quieres, ahí la cosa se complica un poco. Pero yo creo y quiero pensar y quiero desear y mantengo la esperanza de que puedan llegar a un acuerdo. Yo también. El país lo necesita. Yo también. Hay que recordar que son el partido que controla el gobierno. O sea, cualquier crisis de ese partido se convierte en una crisis de nación y ningún dominicano quiere eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso es lo que debemos de propiciar toda la familia PLDista. No el distanciamiento, sino la cercanía y que ellos dos puedan dialogar. Porque los dos se necesitan, a los dos los necesitamos todos. Y pues no creo que haya otra solución que no sea el diálogo. No hay cosa que una más que un sancocho de 7 carnes, que en La Vega lo hacen muy bueno. Organícele uno. Con mucho gusto. Y dígale, oiga, esto es como un matrimonio. Tiene que ceder uno de los dos, porque si no... Es correcto. Divorcio. Viene, pues gracias. Viene el caos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.